Bienvenido a tus clases de economía. Normalmente cuando hablamos de socialismo en Sudamérica nos referimos a países como Rusia, como China o como Cuba. Sin embargo, el socialismo y sus ideas también se han aplicado en países sudamericanos. Es por eso que hice este video para poder explicarte la realidad de 3 países y el impacto que han tenido en ellos la aplicación de medidas socialistas a fin de que lo puedas entender de una manera más sencilla. Aviso, si es tu primera vez en el canal, te cuento de que en este canal nos tomamos muy en serio la economía, pero la explicamos de una manera sencilla. Si tienes alguna duda o alguna consulta, déjala en los comentarios y oportunamente te estaremos atendiendo. Veamos, hace un tiempo hice 2 videos hablando del socialismo y te los voy a dejar en la descripción para que lo puedas revisar, para que puedas entender un poco más y de una manera sencilla de qué estamos hablando. Las ideas socialistas se han aplicado en diferentes partes del mundo y Sudamérica no ha sido la excepción. Es por eso que vamos a revisar el caso de 3 países sudamericanos como son Argentina, Venezuela y Bolivia, a fin de que puedas entender cuál es el impacto que ha tenido la aplicación de ideas socialistas en esta parte del mundo para finalmente ver el caso peruano, el caso de nuestro país. Empecemos con Argentina. En 1946, luego de las elecciones del 45, el general Juan Domingo Perón llegó al poder. Cuando llegó Perón al poder, llegó apoyado de los sindicalistas, de los sindicatos, quienes lo llevaron al poder. ¿Por qué? Porque cuando él estuvo en el gobierno militarista, años anterior, en el gobierno militarista argentino, él había hecho muchas medidas a favor de los trabajadores, había reforzado mucho los derechos de los trabajadores. Entonces los trabajadores veían en Perón a una persona que se unía a su causa, que estaba con ellos, que estaba a favor de la izquierda, que quería derrotar a la derecha y le dieron el poder en las elecciones. Y cuando Perón llega al poder, una de las primeras cosas que hace es reforzar los derechos de los trabajadores, reforzar los sindicatos, invertir mucho en salud y en educación y toma algo que para ese tiempo, antes de 1950, era impensado, que es, mediante su esposa, Evita Perón, una persona muy famosa en Argentina, le da derechos a las mujeres, refuerza el tema de los derechos de las mujeres. Estamos en 1950 en el Perú, en el mundo, si actualmente se vive machismo en ese tiempo, ni te cuento, y Argentina es una de las primeras naciones, si no es que la primera nación en Sudamérica, en darle derecho a las mujeres, darle voto a las mujeres. Entonces es a partir de ahí que nace un culto hacia Perón. De hecho, en el futuro eso se va a convertir en algo que se va a llamar peronismo, que es una corriente que solamente se vive en Argentina, y la gente empieza a apoyar a Perón, a darle vidas a Perón, y Perón tuvo algo para hacer todas las medidas que quiso, que el precio del trigo, que es uno de los principales productos que exporta Argentina en el mundo, estaba en subida. Entonces, como estaba en subida, Argentina recibió un montón de dinero y Perón hacía lo que quería, sobre todo regalaba y asistía mucho a la gente. Entonces, Argentina vivía años de gloria. Sin embargo, cuando el precio del trigo empieza a caer, se empiezan a ver las medidas, se empieza a ver que las medidas de Perón no habían sido del todo correctas. Sin embargo, Perón tuvo 3 gobiernos en Argentina, del 46 al 52, del 52 al 55 y del 73 al 74, el año que finalmente murió. Cuando Perón muere y la gente ingresan a su domicilio, a donde él vivía, resulta que Perón vivía con unos lujos increíbles, autos de carrera, pieles, joyas. Entonces, a favor de los pobres y la pobreza, como pregonaba el peronismo, Perón no estaba del todo. Sin embargo, a partir de ahí, con ideas socialistas como asistir mucho a la gente, cómo quitar el libre mercado, cómo darle fuerza a los sindicatos, es que Perón llega al poder e inicia el peronismo. Cuando Perón llega al poder en 1946, la economía argentina era similar a la economía japonesa y era una de las principales economías del mundo. Al día de hoy, 2020, Argentina está muy abajo en el ranking de competitividad y en los rankings económicos del mundo. De hecho, actualmente Argentina, en cuanto a política y economía a nivel macro, a nivel país, se divide en 2 corrientes, peronistas y no peronistas. Perón empezó con medidas de izquierda y terminó destruyendo la maravillosa economía argentina que él encontró. Vámonos ahora al caso de Venezuela. Cuando Hugo Chávez llega al poder en 1999, luego de las elecciones del 98, él ingresa con ideas socialistas, asistir a la población, ayudar a la educación, invertir en salud, fortalecer las empresas nacionales, y lo primero que hace al llegar a su gobierno es cumplir una promesa con la cual él llegó, que es el cambio de constitución.
¿Te suena esa frase? Entonces, él cambia la Constitución del 61 por la Constitución del 99, donde la primera medida que le da fuerza es la reelección. Con esa nueva Constitución del 99, el presidente, que antes en Venezuela solamente se podía reelegir una vez, ya se podía reelegir de veces indeterminadas. De hecho, Chávez estuvo en el poder desde 1999 hasta el 2013, año en el que muere. La única manera que sacaron a Chávez del poder fue con su muerte. Cuando se da esto, además, en la Constitución del 99, otro decreto que se firma es derecho sobre el poder que va a tener el presidente a partir de ahora. Sobre todo en la parte de materia económica para la expropiación de latifundios. ¿Te suena esa palabra? Expropiación y de empresas privadas. Es así que técnicamente todo lo que hizo Chávez, que a veces vemos por YouTube y nos causa extrañeza, te voy a dejar un video donde Chávez dice expropiese diferentes negocios, que es quítese esos negocios a sus dueños y dénselo al Estado. Técnicamente todo eso es constitucional. Que Chávez se haya reelecto y reelecto y reelecto, técnicamente todo eso es constitucional. Nadie le puede reclamar por eso porque está en la Constitución que Chávez hizo a su medida en 1999. Otra cosa que hizo en 1999 y que empezó a tomar fuerza en el 2000 Chávez fue su programa Aló Presidente. En su programa Aló Presidente Chávez hablaba con la población en un inicio, pero también en el tiempo se fue deformando porque empezó a contar cosas de que chiquito tenía una cabrita, de que tocaba la guitarra y hasta llegó a hablar de problemas estomacales que tenía en sus viajes. O sea, imagínate que un presidente salga a hablar libremente de sus problemas estomacales en vivo, no sería algo muy normal. Y adicionalmente a eso, ya a partir del año 2000 ya empiezan las disputas con Estados Unidos porque Chávez saca unas fotos diciendo, miren, eso está pasando en Medio Oriente, ¿cómo es posible que Estados Unidos haga esto? Ya la relación como que se empieza a poner tensa. En el 2001, 2 años después de que Chávez toma el poder, hay un primer paro nacional donde piden la renuncia de Chávez porque las medidas que había tomado, por el cambio de constitución, porque la población sentía que había muchas cosas que no iban bien y piden la renuncia de Chávez. Y en este primer paro nacional que se da, al tiempo se da un paro nacional en Venezuela debido a que Chávez despidió a altos directivos de PDVSA, la empresa de petróleos más grande del mundo. Entonces la gente salió a las calles a protestar y lo que pasó es que las televisoras, que en Venezuela había muchos canales, las televisoras se pusieron del lado de la población y entonces pasaban los disturbios que estaban en ese momento. El saldo final de esa primera protesta masiva que hubo contra Chávez fue de 26 muertos. Mira, acá en el Perú, en el mes de noviembre de 2020, nos escandalizamos por 2 muertos en las protestas. En Venezuela solamente en una protesta tuvieron 26 muertos, entre gente que estaba en contra de Chávez y gente del gobierno. Adicionalmente a eso, entre el 12 y el 13 de abril del año 2001, hay un tipo golpe de Estado donde sacan a Chávez por 24 horas del poder y después, por 48 horas y después lo vuelven a poner en el poder. Entonces ya desde el inicio del gobierno de Chávez la relación era como que tensa, era medio complicada. Para finales del 2002 hay un paro de 62 días. 62 días para Venezuela reclamando que Chávez salga del poder y es tan fuerte el paro iniciado por los trabajadores de PDVSA, la petrolera más grande del mundo, que secuestran un buque petrolero. Imagínate en dónde se puede secuestrar un buque, en qué país se puede secuestrar un buque a medida de protesta. Entonces secuestran el buque, sabotean la empresa y Chávez toma el control por la fuerza y despide a 15.000 trabajadores de PDVSA. 15.000, no 100, no 200, 15.000, y convoca a mucha gente del gobierno, de las universidades, del sector privado para que vengan a trabajar a PDVSA. Es ahí que ya empiezan ya las tensiones entre la población, entre gran parte de la población y Chávez, y ya empieza el tema del éxodo de los venezolanos. Sin embargo, no todo en el gobierno de Chávez fue malo. Chávez tuvo en su gobierno algo que se llamaron misiones, que era un tema de ayuda a la población, específicamente en educación, en vivienda y en salud. De hecho, algo que hacía Chávez y que le sorprende mucho a los venezolanos que vienen a Perú es que allá Chávez construyó muchas viviendas y dio muchas viviendas para la población. En 1999 se comprometió a construir 100.000 viviendas por año para la población y hasta el 2007, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 9 años, si se hubiese cumplido la promesa de Chávez, se hubiesen construido 900.000 viviendas, casi 1 millón de viviendas. Sin embargo, según auditorías posteriores, solamente se construyeron 260.000, o sea, ni la tercera parte de lo que se debió construir.
A partir del 2005 ya empieza este tema del expropiese, de la expropiación de latifundios. Chávez inicialmente empieza expropiando haciendas y dándose a los campesinos, pero ya con el tiempo esto se deformó y empezó a expropiar lo que se le daba la gana y lo pasaba al Estado. De hecho, te voy a dejar un video para que puedas ver todas las expropiaciones, todos los quites de empresas privadas que hizo Chávez y que los regaló a supuestamente la población. En el 2007, nuevamente es elegido presidente y lanza una frase muy controversial al momento de ser electo, al momento de dar su meeting, de ganar las elecciones, que es patria, socialismo o muerte. Te voy a dejar también ese video para que lo puedas ver, donde Chávez ya radicaliza su postura. Y sabes qué es, mira, si no estás conmigo, estás en contra de mí, y la palabra muerte, que no es algo que un gobernante pueda decir abiertamente, ya empieza a sonar con fuerza en Venezuela. En el 2007, Venezuela tenía dos tipos de deuda. La deuda externa, que es algo que tienen todos los países con los fondos internacionales, y la deuda interna, que es la deuda que tiene el país por las medidas que hace. La deuda externa de Venezuela ascendía a unos 3.300 millones de dólares. Chávez, como tenía mucho dinero, porque recuerda que Venezuela es uno de los países que más petróleo produce en el mundo, dice, ¿sabes qué? Hay que pagar la deuda externa para ahorrarnos unos 8.000. Pagamos los 330.000 millones, los 3.300 millones para ahorrarnos unos 8 millones. Entonces, muy bien, hay que pagarla. Pero, sin embargo, la deuda externa para muchos especialistas, cuando entra Chávez al gobierno, era de 28.000 millones y cuando al 2007 nada más ya se duplicaba esa cifra de 60.000 millones. Entonces, para el 2012, la deuda externa, que no existía, que ya no existía, sin embargo, Chávez lo que hace es incrementar la deuda interna. ¿Por qué? Porque como hacía muchos programas sociales, tenía muchos gastos, entonces necesitaba dinero. ¿Qué hizo? Emitir bonos de las principales empresas venezolanas como son PDVSA, y los emitió y los vendió al extranjero. A partir de los siguientes años, la economía venezolana cayó. ¿Y qué sucede con Venezuela? No es dueño de los bonos de su empresa y actualmente nadie le quiere prestar porque esos bonos no valen nada y porque Estados Unidos los ha aislado del mundo. Entonces, Chávez, a través de reducir su deuda externa e incrementar su deuda, eliminar su deuda externa, pero incrementar su deuda interna, lo que ha hecho Chávez es que ha quebrado económicamente el país. En el 2008 pasa algo bien interesante. En Bolivia se vivía una serie de revueltas por el cambio de constitución que había hecho Hugo Chávez. Que había hecho en Bolivia, que había hecho Evo Morales. Entonces, Evo Morales acusa al embajador de Estados Unidos en Bolivia de estar detrás de todas las protestas que habían en Bolivia en septiembre del 2008. Chávez toma conocimiento de eso y en un acto de solidaridad con Bolivia expulsa al embajador de Estados Unidos en Venezuela y llama al embajador de Venezuela en Estados Unidos y dice regresa a la patria, diciendo o haciendo un discurso que puede parecer gracioso, pero terminó siendo muy perjudicial para Venezuela. Te voy a dejar el video en la descripción donde Chávez dice, yanquis del carajo, váyanse a la mierda, que acá hay un pueblo digno. Estados Unidos es la principal economía del mundo. Y la principal economía del mundo no se puede estar dando el lujo de que abiertamente lo insulten y le digan cosas. Por eso pues empieza ya una tensión con Venezuela. De hecho, a partir de ese momento, el presidente Bush, decide que se invierta más en una modalidad de extracción de petróleo que se llama fracking. Si tú no sabes mucho qué es el fracking, te voy a dejar un video en la descripción para que lo puedas conocer, pero sin embargo, de manera sencilla, te lo explico ahora. Hay dos maneras que tienes de sacar petróleo. La primera es inyectas un tubo al suelo y sale petróleo, se bombea petróleo. En esos yacimientos de petróleo, Venezuela es el país con mayores reservas en el mundo. Hay otra forma de sacar petróleo, una segunda forma, que es el fracking, que es lo mismo, inyectar tubos pero más grandes para sacar petróleo que está en rocas. Mediante un proceso químico bastante complejo sacas eso y obtienes petróleo ya no de pozos petroleros sino de rocas. Los 4 países que desarrollan esa modalidad de petróleo llamada fracking son Estados Unidos, Canadá, Argentina y hay uno más que por ahí se me olvida. Sin embargo, Estados Unidos es el país que más reservas de fracking tiene y que más ha invertido en esa modalidad. Entonces, como Estados Unidos, a partir de lo que le dijo Chávez, empezó a desarrollar esa modalidad, dejó de depender del petróleo venezolano. Es por eso que Estados Unidos bloquea
a Venezuela económicamente y hace que sus amigos como la Unión Europea, los países asiáticos, ya no quieran comprarle a Venezuela. Es a partir de ahí que la economía venezolana se empieza a caer. De hecho, algo que tuvo Chávez a su favor cuando tomó el gobierno venezolano es que para el año 99, te voy a dejar la fuente de estas cifras en la descripción, para el año 99 el barril de petróleo estaba a 17 dólares con 44. Solamente cuando entra Chávez en el 2000, solamente un año después de que entra Chávez, el petróleo sube a 27 dólares. Es decir, que tiene un aumento de 50 dólares, de 50% por barril. En el 2007, cuando Hugo Chávez pues, empieza a decir esta, en el 2008, cuando Chávez dice esto, yanquis de mierda, váyanse al carajo, el petróleo costaba 91 dólares por barril. Es decir, casi se había aumentado en 4 veces su precio. El precio del petróleo estaba volando hasta el año 2012, que llegó a 109 dólares, por lo que Chávez podía hacer lo que se le diera la gana. ¿Qué es lo que hacía? Regalaba cosas, expropiaba empresas, insultaba a Estados Unidos porque el precio del petróleo estaba en subida. Sin embargo, a partir del año 2012 ya el precio llegó a un tope y empieza a bajar. Actualmente en el 2021, la última cifra que se tiene, que es el 2020, el precio del petróleo está en 40 dólares, es decir, ha tenido una caída increíble, por lo cual los países petroleros están sufriendo mucho con esta caída del precio. ¿Cómo sacaron a Chávez del poder? Con su muerte. Chávez no se fue por cuenta propia, de hecho, si siguiera vivo, posiblemente seguiría siendo presidente de Venezuela, y si bien sus medidas socialistas, asistencialistas, llegaron a la población, el problema es que como no eran sostenibles, solamente han dejado hambre, atraso y aislamiento económico a Venezuela, y por eso muchos venezolanos tienen que salir de su país a buscar cualquier oportunidad en el extranjero. Finalmente, veamos el caso de Bolivia. En 1995, un señor llamado Evo Morales toma notoriedad por ser uno de los dirigentes del movimiento cocalero que reclamaba cosas en Bolivia. En Bolivia, la hoja de coca es un producto milenario, la cual tiene 2 usos. Uno para el tema del mate de coca, de la hoja de coca, de las infusiones, pero otro es para el narcotráfico. Bueno, Evo Morales dice que no, que eso no es así y que la hoja de coca que produce Bolivia es solamente para uso medicinal, y toma notoriedad porque se asocia con gente de Perú, con gente de Bolivia, con gente de Argentina que eran productores de hoja de coca. Tal es así que para el año 95-96 Evo Morales es nominado al Premio Nobel de la Paz por haber unido a cocaleros que estaban como que separados. En el 2005 Morales gana las elecciones con el MAS, el Movimiento al Socialismo en Bolivia, y le gana las elecciones a un señor que se llama el Tato Quiroga, que en una entrevista dice que Evo Morales no ha sido indígena, que no ha sido pobrecito, humilde como se le quiere mostrar, sino que él pertenece o ha nacido y se ha desarrollado en una región que produce hoja de coca efectivamente, pero para el narcotráfico. Te voy a dejar en la descripción la entrevista al Tato Quiroga, donde da todas estas versiones a fin de que lo puedas revisar un poco más. En el 2006, cuando Evo Morales toma la presidencia, lo primero que hace es la reforma constitucional para el cambio de constitución. ¿Te suena esa palabra? Entonces, en ese cambio de constitución se da una serie de poderes, sobre todo para que él tenga fuerza a hacer algo que ha sido como que su caballito de batalla, que es nacionalizar empresas. Algo que dice mucha gente que no conoce la economía boliviana es: mira, Chávez nacionalizó las empresas y por eso las empresas bolivianas son las... Y la verdad es que no. Chávez, según economistas bolivianos, lo que hizo fue llegar a las empresas grandes, como las empresas de gas, de petróleo, de hidrocarburos, y decirle: mira, tú tienes 100% de acciones. Ahora yo te voy a comprar 50%, tú te vas a quedar con 50%, es decir, vamos a ser los dos dueños, el Estado y tú, y yo de lo que se venda me voy a quedar con el 80% y a ti te voy a dejar el 18%, el 20%. ¿Qué te parece? Entonces tú dices: oye, mira, eso quiere decir que me van a pagar por estas acciones, voy a dar dinero. Segundo, yo solamente voy a ser dueño de la mitad y voy a ganar 20% por hacer la mitad. Me parece bien, aparte que los precios del gas en ese momento estaban subiendo. Entonces, me parece bien, está bien, y acepta. Evo Morales no expropia, no nacionaliza las empresas, compra acciones para reducir la participación del empresariado privado e incrementar la participación del Estado. Acciones de empresas como las empresas de hidrocarburos, como la empresa de telefonía, pero sin embargo, estos empresarios privados les convenía, aún así ese tipo de negociación les convenía. ¿Por qué? Porque seguían ganando 20%, que es el rendimiento promedio de una gran inversión. En el 2006, Hugo Chávez expropia las empresas de hidrocarburos, de telefonía, y con ese dinero que empieza a tener por la venta de estos productos, invierte mucho en salud y en educación. De hecho, para el 2007, la UNESCO, que es una de las asociaciones mundiales de ver el tema de la salud, felicita a Evo Morales por haber desarrollado todas las medidas que desarrolla. Sin embargo, hay un problema. ¿Por qué? Porque
estos ingresos de esas empresas que nacionalizó Evo Morales, muy bacán cuando la cosa sube. El problema es cuando la cosa empieza a bajar. ¿Por qué? Porque como ahora el gobierno es la mitad dueño de esas empresas, también se come ese problema, además de todos los problemas que ya tiene el gobierno. En el caso de los empresarios que son dueños de la mitad de esas empresas, lo que hacen es siguen con su mitad o la venden y se retiran. Entonces, si bien Evo Morales hizo algo bueno en su momento, esas son bombas de tiempo que en cualquier momento le pueden explotar a la economía boliviana. Evo Morales entró al poder en el 2005. Luego volvió a postular en el 2009 porque la Constitución lo permitía. Sin embargo, volvió a postular en el 2014 porque él decía que él entró con una Constitución que no, él entró con una Constitución que cambió en el 2008. Algo así como lo que hizo Fujimori. Fujimori dice, oye, yo entraba en el 90. Pero en el 93, yo entré en el 90 con la constitución del 79, pero en el 2003, en el 93 ha habido cambio de constitución. Eso quiere decir que yo como presidente solamente he tenido un mandato, así que vuelvo a postular por tercera vez porque la primera no vale. Eso mismo hace Evo Morales y vuelve a postular en el 2014 y gana y lo vuelve a hacer en el 2019, su cuarta elección. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la Constitución no lo permitía, pero Evo Morales Vivazo se fue a un tribunal en el extranjero y dijo, el derecho a postular a la presidencia es un derecho humano innegable. Entonces volvió a postular, la gente esta vez ya no lo apoyó, le dio la espalda y de hecho se le acusó de fraude. Se le acusó de fraude, Evo Morales tuvo que salir escapando de Bolivia, primero hacia Argentina y luego hacia México porque la gente le dio la espalda. Algunos problemas que tuvo Evo Morales en su gobierno, primero fue el tema del nuevo palacio. En Bolivia existe un palacio de gobierno, Evo Morales se construyó a la espalda un edificio grandote, palacio de gobierno, o sea, si supuestamente estás a favor de los pobres, no sé por qué tienes que construir un edificio grandote para gobernar cuando ya tienes un lugar. Segundo, acusaciones de narcotráfico. Se acusa al gobierno de Evo Morales de, además de la nacionalización de empresas, de que el dinero que ha ingresado a sus arcas no ha sido por narcotráfico, por la venta ilegal de hoja de coca para la producción de cocaína. Tercero, hay una acusación muy fuerte hacia él, un tema de pedofilia. Dice que durante su gobierno estuvo inmiscuido sentimentalmente con una chica que era menor de edad al momento de iniciar la relación. Y por último, el tema de nacionalización de empresas. Nuevamente, Evo Morales no nacionalizó las empresas, compró acciones. El tema es que esas acciones y esas empresas eran lo máximo cuando estaban en su vida. ¿Por qué? Porque los dos países a los que le vende Bolivia son Argentina y Brasil y demandaban de los hidrocarburos bolivianos. Según especialistas bolivianos, esa demanda se está cayendo en los últimos años y lo que va a pasar con la economía boliviana es que va a empezar a sentir esos estragos y eso es algo que no dicen nuestros amigos socialistas. En el caso peruano, finalmente, ¿han habido gobiernos socialistas? La verdad es que no, pero sí han habido aplicaciones socialistas a nuestra economía. El primero fue nuestro amigo Velasco, fue el presidente Juan Velasco Alvarado, que dio golpe de Estado al presidente Belaúnde en el 68 e hizo algo que se llamó la reforma agraria. La reforma agraria fue en una manera sencilla quitarle haciendas a los asentados y dársela a los pobres campesinos. 50 años después de la reforma agraria, las haciendas ya no existen, los nietos de los asentados se metieron a otros negocios y han vuelto a ser ricos, y los nietos de los pobres campesinos que recibieron esas haciendas siguen siendo pobres campesinos en su mayoría. ¿Por qué? Porque no supieron aprovechar los beneficios que les dio el gobierno al regalarles esas tierras. Es decir, la reforma agraria destruyó la economía agrícola del país para no tener ningún efecto. Segundo, Alan García. Cuando Alan García llegó al poder en 1985, él hizo un montón de medidas socialistas, como la primera, el control de precios. Los precios tienen que estar como que establecidos por el gobierno, y lo que hizo eso fue que las empresas dejen de regular sus precios. Segundo, la estatización bancaria. Lo que hizo Alan García fue tomar control de los bancos, y lo que hicieron los bancos fue retraerse o irse a sus países de origen, y el sistema financiero en el Perú cayó fuertemente. Y por último fue el tema de la deuda externa. Alan García, cuando entró su gobierno, llegó y dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a pagar la deuda externa porque es abusiva, y primero está el pueblo, y la gente dijo, bravo, qué bien, y demás. Y los grandes capitales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, lo que hicieron fue bloquearnos y nuestra economía colapsó de una manera increíble. Entonces, el socialismo, cuando se ha aplicado tanto en Argentina, Venezuela, Bolivia y el Perú, las medidas socialistas que han habido en el tiempo, si bien es cierto, han tenido cierto auge, con el tiempo han caído y han destruido los países donde se han aplicado esas medidas. Cosas similares que tienen estos cuatro países, Argentina, Venezuela, Bolivia y Perú, con la aplicación de medidas socialistas. Primero,
Cuando la economía va bien, cuando el precio de las cosas que exporta, que vende el país va bien, la cosa va bien. El problema es cuando cae. Es como que tú seas gerente de una empresa. Yo te contrato para vender, pero cuando lo que yo produzco se vende como pan caliente, o sea, ¿para qué te tengo? No, no debería tenerte. La voz de un presidente, de un gerente, es hacer que las cosas funcionen cuando la cosa no va bien. Segundo, hay un exceso de asistencialismo. O sea, es que toma, 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 toma. El problema es cuando la gente se malacostumbra, que es lo que normalmente sucede. Y después, cuando ya no se lo puedes dar, empiezan los problemas, empiezan las disputas, empiezan las huelgas, las marchas. Y finalmente, es que las medidas socialistas en Sudamérica normalmente son bombas de tiempo. ¿Qué pasa con los argentinos? Se acostumbraron a tantas cosas que cuando no las tienen, salen a marchar. ¿Qué pasa con los venezolanos? Se acostumbraron a tener viviendas gratuitas que cuando se van a otros países no la tienen, se acostumbraron, empiezan a quejarse, empiezan a lamentarse. ¿Qué pasa con los peruanos? De que cuando vinieron, con los peruanos que recibieron la reforma agraria, las tierras de la reforma agraria y las perdieron. Que recibieron, que se dejó de pagar la deuda externa un tiempo, hubo más dinero y no lo supieron invertir y se terminó colapsando la economía. El socialismo, tanto en el mundo como en Sudamérica, ha fracasado en la aplicación de sus medidas a donde hayas visto. Claro, los socialistas lo que te dicen son dos cosas, pero mira la educación, pero mira la salud. ¿De qué te sirve educación y salud si tu economía pues, se va a destruir? ¿De qué me sirve ser el tipo más culto de un país si no voy a generar ingresos, no voy a hacer cosas con eso que sé? Y entonces los socialistas toman otro argumento. Pero mira a Noruega, pero mira a Dinamarca, pero mira a Suecia, que son países nórdicos. Dicen, ahí aplican medidas socialistas y están muy bien. De hecho, voy a hacer un siguiente video explicándote qué cosa es el socialismo o cómo se manejan las economías en ese país, a fin de que puedas entender un poco más por qué lo que dicen los socialistas de los países nórdicos es mentira. Cuando te pregunten quién te dijo a ti esa vaina, ya sabes qué decirles.